Bueno, muy bien, vamos a orar. Cierre sus ojos y repita después de mí: Señor, sé bueno con este siervo tuyo para vivir y aprender tu palabra. Abre mis ojos para ver tus maravillosas enseñanzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Josué capítulo 6. Quiero hacer una introducción. Cuando el pueblo de Israel camina 40 años en el desierto y van en busca de la tierra prometida, después de que salen de Egipto, del libro del Éxodo, ellos llegan hasta la tierra prometida, cruzan el Jordán. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir para que usted pueda entender lo que vamos a leer. El pueblo llega hasta los límites, y para poder continuar hacia la tierra prometida encuentran un obstáculo. A ver si algunos se acuerdan. ¿Qué obstáculo? ¿Qué es el primer obstáculo que encuentra el pueblo de Israel para seguir adelante? Jericó. La ciudad de Jericó. Era una ciudad muy grande. Bueno, en estos días alguien me decía: pastor, y es que las ciudades de la antigüedad eran de cuántos habitantes. No. Cuando uno dice grande es porque era de una capacidad de 200, 300 mil habitantes, ¿ya? Pero eran ciudades grandes y eran ciudades que las ponían murallas alrededor de ellas. Las ciudades tenían unas entradas grandes, una puerta muy grande para entrar, pero estaba rodeada de murallas. Los que han ido a Cartagena y han estado en la ciudad murallada me van a entender, ¿cierto? Cuando usted va a Cartagena y entra a la ciudad murallada es muy interesante, es muy lindo ver, porque es esa ciudad antigua de Cartagena y la ciudad está rodeada ¿de qué? De murallas. Usted camina alrededor de la ciudad antigua en Cartagena y usted camina alrededor de murallas y solamente tiene una o dos entradas, nada más. De resto está. Así eran las ciudades antiguas. ¿Para qué hacían eso? Para protegerse del enemigo. Entonces, cuando el pueblo de Israel llega hasta allí, ellos tienen que pasar, pero tienen ahí un obstáculo que son las murallas de Jericó. ¿Ya? Era una ciudad muy grande, fortificada, ¿ya? Y la hacía casi imposible de conquistar. Entonces Dios, con sus cosas, que hay veces en ocasiones no entendemos, le da una dirección al pueblo de Israel. ¿Qué le dice? Que tenían que ir y darle ¿qué? 7 vueltas durante 7 días. Y que el séptimo día, o sea, del primer día al día 6 daban una sola vuelta. Pero en el día séptimo iban a dar ¿cuántas vueltas? 7 vueltas, ¿ya? Y luego, ¿qué tenían que hacer? Gritar. Y la Biblia dice que las murallas luego cayeron. Es una historia extraña, pero es una historia muy poderosa que yo quiero compartirles a ustedes hoy. Pero vamos, miremos cómo empieza esta historia. Josué 6, versículo 1 y 2. Vamos a mirar, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2: mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Quiero leerlo en esta otra traducción que tengo aquí. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie le permitían entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado ¿qué? A Jericó. Pregunto, ¿cómo estaba Jericó? No, bien cerrada. No estaba solamente cerrada. La Biblia dice, ¿cómo estaría Jericó? Que la Biblia dice que Jericó estaba no cerrada. ¿Estaba qué? Bien cerrada. Eso, para usted, ¿qué significa? Si a ti la Biblia te dice que la ciudad está bien cerrada, era porque estaba bastante difícil ¿qué? Poder entrar allí. Mire que la Biblia dice: nadie entraba ni salía, de lo bien cerrada que estaba. ¿Ya? Pero luego en el versículo 2, el Señor le dice a Josué, ¿qué le dice? Te he entregado a Jericó. Está cerrada, está bien cerrada. Y Dios le dice a Josué: pero yo ya te la entregué, ya es de ustedes. Es algo interesante ver esto. No han empezado a dar las 7 vueltas y el Señor dice que ya la ciudad ¿qué? Es de ellos.
No han empezado a dar las 7 vueltas, pero ya el Señor le dice a Josué, la ciudad ya es de ustedes, ya está derribada. Pero es ver que en el versículo 1 es un imposible. El versículo 1 es un imposible. Dice que la ciudad está ¿qué? Bien cerrada. Pero en el versículo 2 ya es posible, porque el Señor le dice, ¿te la he qué? Te la he entregado. Mire, yo quiero que mire algo. Dios no le dijo, yo voy a pelear por ti. Yo voy a ver cómo te entrego la ciudad. Dios le dijo de una vez a Josué, ¿la ciudad qué? Es tuya, ya es tuya. El Señor no le dijo a Josué, yo voy a pelear por ti para que estas murallas se caigan. Por el contrario, le dijo, ya te las entregué. Mire, Dios es eterno. Usted no es eterno, usted ni yo no tenemos eternidad, pero Dios es eterno. Por lo tanto, todos nuestros tiempos, pasados, presentes y futuros, van a estar siempre delante de ¿quién? De Dios, que es eterno. El pasado de Él, pasado, presente y futuro, ¿quién lo conoce? Dios. El pasado, presente y futuro de ella, ¿quién lo conoce? Dios, porque Dios es eterno. ¿Ya? Dios puede ver un hecho del futuro como si fuera en el presente. Usted y yo no lo entendemos. Comprender lo que dice el versículo 1 y luego el 2 para nosotros no tiene comprensión. ¿Pero para qué? Para Dios sí lo tiene. Para nosotros humanamente no tiene comprensión que en el versículo 1 diga la ciudad está cerrada, muy cerrada, y que luego en el versículo 2 diga pero es tuya. Pero es tuya. Y a nosotros nos puede costar eso, ¿ya? Y si a Dios le place, Él nos puede hacer saber parte de su eternidad. Y Dios le está haciendo saber a Josué parte de su eternidad. Está cerrada, pero yo ya te la entregué. Ahora, Dios hace algo más. Dios hace algo más. Después de decirle a Josué lo que iba a suceder, que le dice, Jericó es tuya, te la entregué. Y después de todo eso, el Señor hace algo más. ¿Le da qué? Instrucciones a Josué. Le da instrucciones a Josué. Porque para que esa eternidad de Dios se volviera una realidad, ellos tenían que seguir ¿qué? Instrucciones. Entonces, Dios no solo dio una promesa, también dio ¿qué? Instrucciones. Cuando Dios nos da promesas y cuando Dios nos habla en su palabra, Dios también nos da instrucciones. José, ¿qué le dijo? Quiero que durante 7 días le dé la vuelta a la ciudad, alrededor de las murallas, una vuelta cada día. Y quiero que al 7º día le vas a dar no una vuelta, sino 7 vueltas. Y luego también le dice, y delante de ti van a ir 7 sacerdotes que debían llevar el arca con las bocinas para tocarlas. Entonces el orden era ¿cuál? El orden era el siguiente: iban los 7 sacerdotes y llevaban el arca con sus bocinas, y luego atrás venía ¿qué? El pueblo de Israel, sus guerreros, su ejército, y ellos iban y daban el primer día una vuelta, el segundo día 2 vueltas, al 7º día iban a hacer 7, ¿ya? Y todo esto lo van a hacer con otra condición. O sea, el Señor le pone otra condición, da otra instrucción para el pueblo de Israel. ¿Y lo van a hacer qué? En silencio. No van a decir una sola palabra. Van a dar la primera vuelta, la segunda, la tercera, cada día, hasta completar el 7º día. Pero lo van a hacer ¿qué? Lo van a hacer en silencio. Mire, la palabra de Dios son instrucciones y no sugerencias. Aquí es donde empiezan nuestros problemas, porque nosotros los cristianos tomamos la palabra de Dios como sugerencias y no como instrucciones. Muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy, usted las vive creyendo que la palabra de Dios te sugiere. ¿Qué es una sugerencia? Algo que usted mira a ver si lo hace, no lo hace. Dios en su palabra nunca nos da sugerencias. Dios en su palabra nos da ¿qué? Instrucciones. Pero nosotros los cristianos vivimos la palabra de Dios como si fueran sugerencias, ¿cierto? Como si fueran. Le voy a poner un ejemplo de lo que hablábamos aquí ahora, ¿cierto?
Cuando hablábamos ahora del diezmo, de las ofrendas, ¿qué es lo que dice? Que la palabra de Dios trae al templo el diezmo, que es ¿cuánto? El 10%. Pregunto, ¿la palabra de Dios sugiere o instruye? Instruye a que sea el 10%. Pero nosotros somos de los que nos gusta o tomamos la palabra de Dios como una sugerencia. Pero Señor, yo creo que con el 5 está bien, el 10 es demasiado, no me alcanza, en fin. Pero así lo hacemos con muchas cosas. ¿Ya? La palabra de Dios es clara cuando nos dice, mira, haz esto de esta manera, vívelo de esta otra. Nosotros atendíamos una pareja aquí en la iglesia que tenía problemas con su hijo. El problema de rebeldía, de desobediencia. Y la mamá no sabía qué hacer porque el papá no ejercía ninguna autoridad sobre él. Entonces nosotros le enseñamos, le dijimos, mira, la palabra de Dios dice que al niño hay que castigarlo, hay que disciplinarlo. La palabra de Dios dice, ¿cierto? Disciplina al niño, él lo dice claramente, que hay que disciplinar. Pero este hombre decía, yo no soy capaz. Yo sé que eso lo dice la palabra de Dios, pero a mí no quiero hacerlo. Entonces muchas veces, muchas de las cosas que nosotros vivimos como cristianos, la vivimos porque usted no considera la palabra de Dios una instrucción. Usted considera la palabra de Dios una sugerencia, una alternativa, algo que yo puedo tomar cuando tengo necesidad, algo que yo puedo hacer en el momento en que a mí me conviene, en el momento que yo lo necesito. ¿Ya? ¿Cómo llevamos? Me imagino, yo le voy a decir cómo hubiéramos hecho nosotros con la dirección de Dios si hubiéramos estado ahí al frente de las murallas de Jericó. ¿Ya? Hubiéramos dicho, mira, como llevamos dándole 3 vueltas, 3 días dándole vueltas a las murallas, vamos a descansar el 4º y retomamos el 5º, ¿cierto? Eso hacemos nosotros cuando Dios nos da instrucciones. Las reformamos, las cambiamos, las hacemos a nuestra manera, ¿sí o no? Le dijo 7 sacerdotes, pero se nos enfermó uno. Pues vayamos y demos la vuelta con 6. El Señor dijo que eran 7, pero yo creo que lo importante es que lo demos así sea con 6. ¿Ya? Mire, así tomamos nosotros la palabra de Dios. Todo lo tomamos a medias, todo lo hacemos a medias. Por eso nuestra vida cristiana muchas veces es ¿qué? A medias. Hay veces no entendemos por qué nuestra vida cristiana es a medias. Y es a medias porque la palabra de Dios tú la tomas también a medias, la obedeces a medias. ¿Ya? Mire, cuando el Señor le dijo a Naamán que tenía lepra, que se sumergiera en el río 7 veces, ¿sí o no? Él se enojó y él dijo, ¿y por qué tengo que hacer eso? En mi tierra hay ríos más limpios, más grandes, mejores, ¿sí o no? Y uno de sus siervos que estaba ahí le dijo, ¿qué pierdes con hacerlo? Ve y sumérgete 7 veces. Y dice la palabra de Dios que se sumergió 1, 2, 3. No se sumergió 5 y ya, no, 7 veces. Y que cuando salió en la 7ª vez, su piel estaba blanca, su lepra se había ido. Mire, no fueron los gritos los que derribaron las murallas. Siempre estamos diciendo que el pueblo de Israel gritó y que las murallas cayeron. No, ¿sabe qué derrumbó los muros de Jericó? Las instrucciones. Esas fueron las que hicieron que se derrumbaran las murallas. ¿Por qué? Porque los gritos también hacían parte ¿de qué? De las instrucciones de Dios. Mire, la vida está llena de instrucciones. La vida está llena de instrucciones a donde usted va. Si usted está trabajando en su empresa, hay instrucciones que usted tiene que seguir. Un horario que cumplir, ciertas cosas que usted tiene que hacer. A la gente no le gusta. A la gente no le gusta ser instruida. No nos gusta que nos digan cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos de vivir. Y por eso es que nosotros vivimos con murallas levantadas al frente de nosotros que nos impiden seguir adelante. Hay instrucciones que Dios nos da para nuestras finanzas, hay instrucciones que Dios nos da para nuestro matrimonio, hay instrucciones que Dios nos da para nuestra salud, hay instrucciones que Dios nos da para nuestra vida espiritual. Pero nosotros nos negamos a seguirlas. Y si las seguimos muchas veces a la manera en que a mí me parece, en como yo considero, como yo creo que debe de ser.
Y todavía nos preguntamos, ¿por qué hay tanto Jericó delante de mí? ¿Por qué hay tanta muralla de Jericó levantada delante de mi vida que no me deja avanzar en mi vida cristiana? Porque Dios nos ha dado instrucciones, pero tú no las has seguido. O muchas veces las has seguido, pero las has seguido ¿a qué? A tu manera, a tu conveniencia. Seguir instrucciones es lo único que nos lleva a la bendición. Ahora, yo sé que esto te emociona y te gusta, ¿cierto? A nosotros nos emociona la bendición de Dios. Queremos que Dios nos esté bendiciendo en todo, ¿cierto? Pero el problema es que no nos gusta seguir las instrucciones. Queremos bendición, pero sin instrucción. Queremos recibir, pero no queremos hacer. Y nosotros necesitamos hacer para poder ver la bendición de Dios. Mientras la instrucción de Dios no sea llevada a mi corazón, para yo caminar de acuerdo a esa instrucción de Dios, va a ser muy difícil que yo pueda ver la bendición de Dios. Queremos ser los que dirigimos a Dios muchas veces. ¿Cómo nos gustaría a nosotros? Siempre estamos tratando de decirle a Dios o a enseñarle a Dios cómo deben de hacerse las cosas. Y voy a decirle algo que no es bueno escucharlo. No es agradable escucharlo, pero se lo tengo que decir, las bendiciones sí se pierden. Tenga mucho cuidado, que Dios me bendice, que Dios es muy lindo, que Dios... No, las bendiciones sí se pierden, porque cuando nosotros esperamos mucho tiempo para seguir las instrucciones del Señor, después cuando tú quieras reclamarlas, ya va a ser muy ¿qué? Muy tarde. Le pasó, en la Biblia le pasó a Esaú cuando vendió su plato de lentejas, ¿se acuerda? Vendió su primogenitura, vendió la promesa que Dios le había dado, y cuando fue donde su padre a reclamarla, ¿qué le dijo el padre? Ya se la di a otro, ya se la di a tu hermano. Y él decía, pero dámela otra vez, y él decía, no puedo porque ya era una y ya la di, ya tú la perdiste, te demoraste demasiado, ¿ya? Mire, la instrucción y la dirección de Dios siempre va a venir de Dios. Y puede venir de muchas maneras. Puede venir a través de un siervo, puede venir a través de su palabra, a través de una revelación mientras usted ha estado orando por una experiencia que nosotros vamos viendo en la vida de otros. Pero lo triste es que eso es lo que más le incomoda al ser humano. ¿Qué? Que le den instrucciones. A nadie le agrada que le den instrucciones. A nadie le agrada que le digan cómo se deben de hacer las cosas. A nadie le agrada que le digan que está equivocado en algo y que tiene que corregir esto, o que tiene que hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios te está diciendo que lo hagas. Mire, nosotros como siervo de Dios, mi esposa y yo, como pastores de esta iglesia, no estamos para controlar la vida de nadie. Yo no estoy para controlarle la vida a nadie. Pero como siervo de Dios y como pastor, sí estoy para dirigir la vida de ustedes. Yo no le controlo la vida a ella, pero sí le dirijo la vida. Yo no le controlo la vida, porque si yo entrara a controlar la vida de ustedes, esto no sería la iglesia de Cristo, entonces se convertiría en una secta, ¿cierto? En algunas sectas que existen camufladas como religiones en el mundo, donde la persona que dirige se tiene que hacer es como Él diga y de la forma que Él diga. No, mire, yo no estoy aquí para controlarle la vida a nadie, pero sí estoy aquí para dirigir la vida de ustedes, para enseñarles, como hizo Dios con Josué. Le dijo, mira, la ciudad de Jericó es tuya, es tuya. ¿Y qué le dijo? ¿Ve y qué? Dale 7 vueltas durante 7 días. Y el último día vas a dar 7 vueltas más. Y luego van a gritar. Y lo van a hacer en silencio hasta ese día. ¿Ya? Por eso lo mismo hace Dios con la vida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros aquí estamos para dirigir la vida de las personas, no para controlarlas. Usted tiene que tomar decisiones sobre su vida. Usted quiere ver los muros derribados, usted quiere ver esos Jericó que se levantan al frente suyo, los quiere ver derribados para proseguir el camino. Entonces usted tiene que seguir la dirección de Dios. Ahí mismo en Josué capítulo 6, pero en el versículo 10
Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga, gritad. Entonces, ¿qué? Gritaréis. Dios le dice al pueblo de Israel en una de esas instrucciones, den las vueltas, pero lo van a hacer ¿en qué? En silencio. No pueden hablar, no digan ni una sola palabra. Una vez alguien me preguntó eso, ¿no? Yo apenas estaba empezando a estudiar la palabra de Dios, estaba muy nuevo todavía en los caminos del Señor. Pero un día estudiando este texto, alguien me preguntó, un amigo me dijo, ¿por qué Dios les mandó a que guardaran silencio? ¿Por qué Dios dijo que hicieran toda la instrucción de Dios? ¿Por qué le dijo que no hablaran? Yo le dije, bueno, yo no sé mucho tampoco, yo voy a estudiar, yo voy a mirar y hablamos de esto después, ¿sí o no? Y me fui a hacer un estudio profundo, a estudiar de por qué el Señor le había dicho al pueblo de Israel que diera las vueltas, pero que la diera en silencio. Y ahí fue donde entendí que Dios sabe muy bien que nosotros nos tiramos en todo cuando hablamos. Eso es todo. ¿Sí? Por eso, mire, Dios nos conoce tan bien, Dios lo conoce tan bien a usted, y Dios conocía también a su pueblo, que Él sabía que si hablaban, se iban a tirar en todo. Dios nos conoce a nosotros, que nosotros si hablamos, nos tiramos en todo. Dígame, ¿en cuántos problemas nosotros nos metemos solo porque usted se le dio por hablar? Se le dio por decir lo que usted no estaba seguro. Hay veces nosotros no estamos seguros de las cosas, pero las decimos. Y sabe, eso no está bien. Cuando usted no sepa algo, cuando usted no esté completamente seguro de algo, es mejor que guarde silencio. Se evitará muchos problemas. Hay veces nosotros se nos da por prometer lo que ¿qué? Lo que terminamos no cumpliendo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando hagas problemas, cuando hagas promesas, ¿a quién? A Dios. No tardes en cumplirlas, porque si no es mejor que ¿qué? Que no las hagas. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo hay veces es mejor guardar silencio? ¿No? ¿Cuántas promesas usted le ha hecho a Dios que hasta el día de hoy usted no las ha cumplido? Gente que le dice, Señor, si me sale esta vuelta, yo te llevo a ti en la vuelta. Pues ahí está esperando el Señor, ¿no? A ver para cuál vuelta era que usted lo iba a llevar, ¿no? A los que trabajan les pasa mucho eso, ¿no? Cuando le dicen a alguien, te entrego el trabajo el viernes. El problema es que usted no le dijo ni de qué mes ni de qué año. Y esa persona, ¿cree usted que cuándo va a venir por su trabajo? ¿El miércoles? ¿El jueves? ¿Va a venir qué? El día que usted le dijo, el viernes. Mire, nosotros nos metemos en muchos problemas porque hablamos más de la cuenta. Nos metemos en problemas porque usted le da por decir lo que no sabe, a prometer lo que no cumple, a hablar lo que no sabe. ¿Sabe una cosa? Yo cuando no sé una cosa, cuando no tengo conocimiento de algo, yo no hablo. Pero hay personas que no saben absolutamente de nada, pero ¿qué? Hablan y hablan y hablan. Y terminan hablando ¿qué? Una cantidad de cosas que lo único que hacen es meterse en problemas en él y enredar al otro. ¿Ya? En estos días estaba en la televisión viendo un partido de fútbol americano. Mi hijo mayor le gusta mucho el fútbol americano y lo entiende muy bien, sabe el reglamento y todas esas cosas. Yo de eso no sé nada. Y entonces estábamos ahí en la sala viendo el partido de la NFL que se llama ahí, y entonces alguien estaba ahí a mi lado y comienza a preguntarme, ¿y por qué lo tumbaron? ¿Y por qué pasó la raya? Y yo le dije, yo no sé. No sé. Pero no lo está viendo. Sí, pero estoy aprendiendo. Yo no sé qué está pasando ahí.
Si yo me pongo, no, mira, eso pasó porque es que, y comienzo a darle una explicación, que no sé, voy a terminar enredándolo a él y yo voy a terminar muy mal. Pero eso hacemos nosotros. Hablamos de cosas que usted, ¿qué? No tiene ni idea. No hable de lo que no sabe. Muchos pensarán que como yo soy el pastor, yo me sé la Biblia del derecho al revés, que yo no me equivoco. Pero mire, hay ocasiones en las cuales a mí, como pastor, viene y me dice, pastor, explíqueme este pasaje de la Biblia. ¿Y sabe qué le digo yo a la persona? Dame unos días, yo lo estudio también y te lo explico la próxima vez que nos veamos. Porque no quiero ir a darte un concepto equivocado. Nosotros no hacemos eso. Nosotros cogemos y vamos dando cualquier explicación. No, yo no sé si es que nos da pena decirle a las personas, no sé de eso, no entiendo de eso, ¿ya? Uno debe hablar de lo que sabe. Por eso entonces el Señor le dijo al pueblo de Israel, van a dar las vueltas, pero ¿van a dar en qué? En silencio, porque ustedes hablan y se me tiran en las murallas. Se me tiran en el milagro, en lo que voy a hacer. Mire, se lo voy a poner bien claro. Vamos a ir un momento a Proverbios 10, versículo 19. Ahorita volvemos a Josué nuevamente, pero voy a compartirles un poco acerca de lo que dice Proverbios 10, 19. Mire lo que dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿cómo lo llama la Biblia? Es una persona prudente. Por eso la Biblia dice que seamos lentos para hablar, que seamos más atentos es para oír, ¿sí o no? Si nosotros, mire, si nosotros usáramos mejor nuestra boca, veríamos más fácil las bendiciones en nuestra vida. Pero hay muchas bendiciones que se pierden. ¿Sabe por qué? Por nuestra boca, por nuestra lengua. Por hablar lo que no debemos de hablar, por hablar lo que no sabemos, por prometer lo que no vamos a cumplir. Y la Biblia nos dice claramente que en las muchas palabras, ¿qué cree usted cuando dice las muchas palabras? Ese que habla de todo, que sabe todo y sabe de todo y quiere, como, no sé, si quiere parecerse más que a otros, estar por encima de otros. A mí me da temor ese tipo de personas. Cuando una persona habla demasiado, yo le tengo que pedir mucho discernimiento al Señor para que me ayude, ¿cierto? Uno tiene que ser pausado, uno tiene que refrenar los labios cuando hay que refrenarlos. ¿Sí me entiende? Hay que refrenarlos. No demos conceptos que usted no sabe, no demos conceptos que usted considera, que usted no conoce. Vamos a volver nuevamente a Josué capítulo 6 entonces. Josué capítulo 6 versículo 20. Entonces siguieron las instrucciones del Señor. El pueblo que dio las 7 vueltas, el último día dio 7 vueltas más y luego gritaron. Josué 6, versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro ¿qué? Se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. El pueblo gritó y el muro ¿qué? Exactamente como Dios lo había ¿qué? Lo había dicho. Mire, toda nuestra vida está llena de instrucciones. Todo. Para manejar un carro usted necesita instrucciones. Para comprar, usted compra un televisor, ¿sí o no? Usted compra un televisor y lo primero que usted abre la caja y encuentra es un manual de este tamaño, ¿sí o no? Y a usted le da pereza leerlo. Y a lo último el televisor lo único que le sirve es para prender y apagar. No más, así. Y todas las otras cosas que vienen ahí en las instrucciones usted no sabe y no le saca el provecho que verdaderamente tiene el televisor para usted. Pero todo en la vida es eso. En la vida todo está basado ¿en qué? En instrucciones. La vida espiritual es igual. Una vida en Cristo
Una vida en Cristo es bendecida. Una vida en Cristo realmente usted le encuentra sabor, le encuentra gusto. Es cuando usted sigue ¿qué? Las instrucciones de Dios. Pero cuando usted las instrucciones de Dios o no las sigue, o las sigue a medias y las sigue a su manera, la vida cristiana suya se vuelve una cosa ¿qué? Difícil, pesada, complicada. Por no seguir las instrucciones o por modificarlas, ¿cierto? Por hacerlas a su manera. Y hoy vemos un mundo perdido, un mundo lleno de problemas. ¿Por qué? Porque no quieren seguir las instrucciones. Entonces hoy vemos matrimonios en crisis, ¿cierto? Matrimonios donde el divorcio, la tasa de divorcios es muy alta, problemas de infidelidad por todos lados. Pero usted va a mirar por qué pasa todo eso. ¿Y sabe por qué? Porque ellos como pareja no siguen ¿qué? Las instrucciones de Dios para el matrimonio. Hoy vemos finanzas, la gente con muchos problemas financieros. Lo vimos ahora en los testimonios, lo vimos hace 8 días cuando hablábamos de la mayordomía. ¿Y sabe por qué son tantos problemas los financieros? Por lo mismo, porque usted no sigue las instrucciones de Dios. Usted no es un buen administrador de sus recursos, ¿ya? Por eso yo le decía, hace 8 días yo le decía, mire, una persona que llegue tarde a toda parte, no le vaya a prestar dinero. Lo más seguro es que lo pierde. Porque si es desordenado para el tiempo, ¿es desordenado para qué? Para todos los demás. Es desordenado para administrar, es desordenado para manejar su matrimonio, es desordenado para todo. Hoy es difícil, la gente no quiere seguir instrucciones. No quieren seguir instrucciones para los hijos, ¿sí o no? Mire, cuando yo estaba niño y a mí me servían la comida y el problema de tomarme la sopa, ¿sí o no? A mí me ponían al lado del plato una correa y una chancla en el otro. Usted decide si se toma la sopa o no, ¿sí o no? O decide la chancla o decide la correa, ¿sí o no? Pero hoy en día no. Hoy en día sientan al niño a tomar la sopa y le ponen un computador, le ponen el iPad, le ponen un celular, viendo los muñequitos que le agradan, le ponen musiquita, le ponen para ver casitas para que el niño pueda comer. ¿Sí me entiende? Y la Biblia dice, disciplina al niño, instrúyelo, ponle orden a tu vida, ¿cierto? En el área financiera es igual, ¿sí o no? La Biblia dice, una de las instrucciones que da la Biblia es que no nos endeudemos, que no salgamos fiadores de nadie, que en fin, todo esto está en la palabra de Dios. Pero tus finanzas se vienen al suelo porque tú debes aquí, debes allá. El testimonio que nos daban un electo le debía a 5 cooperativas. Y aunque tenía su pensión y muy buena pensión, su plata no le alcanzaba para nada. Pero es que le debía a 5 cooperativas. Y hasta que él no se paró firme a decir, yo tengo que salir de esta deuda, yo tengo que organizar, las cosas no se dieron. Hay que seguir las instrucciones de Dios para el matrimonio, para los hijos, para las finanzas, para la vida, ¿ya? Cómo queremos tener una buena relación con Dios, cómo queremos estar de la mano de Dios. Si no seguimos sus instrucciones, no oramos, no nos congregamos, no leemos la palabra de Dios. Eso es muy difícil así. Instrucciones a media no sirven. Mire, aunque usted no entienda, Dios nos da instrucciones para que podamos ver bendiciones. Para que podamos ver bendiciones. Esa es una verdad. Y por eso muchas bendiciones se van perdiendo. Se van perdiendo. Usted no las ve. Por más que usted las quiera ver, no las ve. El pueblo de Israel, si no sigue las instrucciones del Señor, no sé qué hubiera pasado. Hubieran tenido que hacer otra cosa, el Señor hubiera tenido que cambiar de planes, pero hubieran tenido más dificultades, hubieran tenido más problemas, ¿sí o no? Fue como cuando el Señor le dijo a Noé, ¿sí o no? Lo llama y le dice, me vas a construir un arca de gofe,
de madera de gofer, la vas a calafatear por dentro, por fuera, la vas a hacer de tanto por tanto, de ancho de tanto por tanto, le vas a hacer... ¿sí o no? Y la Biblia dice que Josué hizo conforme a lo que Dios le dijo. ¿Qué tal que nosotros fuéramos así para nuestra vida, no solamente cristiana, sino para toda nuestra vida? Pero no somos así. Señor viene y te busca y te dice, te escogí para que hagas un arca, y comienza a decir, te la vas a hacer de madera de gofer. No me gusta esa madera. No me gusta, muy malita. Tuve unos muebles de una sala con esa madera y si me salieron malos, Señor, vamos a hacerlo de teca, vamos a hacerlo de otra cosa, pero ¿sí o no? Y la vas a calafatear por fuera. Tampoco, Señor. A mí me parece que es una perdedera de tiempo calafatearla por dentro. Por fuera es más que suficiente. No le va a entrar agua. No. Y la vas a hacer de 100 de 100. No, eso es mucho metraje, Señor. Eso recortémoslo a 50. Eso somos nosotros. Dios nos da instrucciones y a nosotros nos encanta eso. No, nos encanta eso. Mire, una vez leyendo un conferencista, me pareció algo interesante. De muchos de ustedes lo han leído. Es un muchacho colombiano que ha vivido en el Japón muchos años, da conferencias sobre la vida de los japoneses, y él hace referencia de cómo viven los japoneses, a los colombianos. Pero hay un ejemplo que me impactó mucho. Él dice que en el Japón a un trabajador le dicen, toma esta caja y súbela allá. El empleado japonés va y busca la escalera, la pone allí al lado, toma la caja, se sube la escalera y la pone donde le dijeron. Y él dice, si fuera un colombiano y le dijeran, toma la caja, ¿tiene que ser ya? ¿O mañana? Y no la puedo poner abajo. Abajo también hay espacio. ¿Tiene que ser arriba? ¿Y quién me trae la escalera? Eso es. Es muy pesada. ¿Y qué tiene? Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Y después usted dice, no entiendo por qué es tan difícil esta vida cristiana. No entiendo por qué es tan difícil mi vida. No entiendo por qué es tan difícil. Es difícil porque no nos gusta seguir las instrucciones de Dios. Por eso Dios le dijo, mira, la ciudad está ¿qué? Cerrada, bien cerrada. Pero yo ya te la entregué. Yo quiero decirle algo a usted. Dios, en su eternidad, como un ser eterno que conoce el pasado, presente y futuro, tiene muchas cosas hoy que le puede decir a usted, eso ya lo hice, eso ya está listo, eso ya lo arreglé para ti. Esa bendición es tuya. Y usted dirá, pero yo no la veo, porque no ha seguido ¿qué? Las instrucciones. Porque no ha seguido las instrucciones. Simplemente es por eso. Por eso cuando Dios le dijo a Josué, esa ciudad ya es tuya, ¿cierto? Luego vino y le dijo, pero hay que hacer ciertas instrucciones que hay que seguir. Hay que caminar 7 días, el último día otros 7, hay que hacerlo en silencio, hay que llevar 7 sacerdotes adelante con el arca, deben de llevar todos bocina, ¿sí o no? Usted diría, no tenemos bocina, dele guitarras, eso funciona igual. No. Entienda eso. Yo quiero que usted entienda eso hoy, iglesia. Dios no te da sugerencias en su palabra. Dios te da ¿qué? Instrucciones. Instrucciones. Ya la decisión de seguir esas instrucciones depende de quién, de ti, no de Dios. No de Dios. Porque si hay algo que yo he amado del Señor en mi vida desde que lo conozco y le entregué mi vida al Señor, es ver un Dios que no me obliga,
Es un Dios que me guía y que me enseña, pero que me advierte, como se lo dijo al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ustedes ¿qué? La vida y la muerte, el bien y el mal. Escojan el bien para que les vaya bien. ¿Sí o no? Eso es todo. Pero finalmente, ¿de quién era la decisión? Del pueblo de Israel. Y aquí le dice: ahí hay una muralla que les está estorbando para seguir. Denle en 7 vueltas. Háganlo de la manera que yo les digo. Y eso es de ustedes. Eso cae. ¿Cuántas murallas de Jericó están hoy al frente suyo sin poder caer porque usted no ha querido seguir las instrucciones de Dios? Su matrimonio está ahí tambaleante hace día, su vida espiritual está ahí que ni para allá ni para acá, todo está ahí. ¿Por qué? Porque usted no ha querido ¿qué? Seguir las instrucciones de Dios. Sus finanzas vueltas un 8 al revés, porque usted no ha querido seguir las instrucciones de Dios. Porque ni siquiera son las instrucciones mías. Porque cuando yo me paro acá, vengo a traerles instrucción ¿de quién? De Dios, no mías. Yo no escribí la Biblia, yo no viví esto. Yo le transmito a ustedes lo que el Señor me ha transmitido a mi vida. Y sé que funciona porque lo he puesto en práctica. Y puedo decirles que y también puedo decirles que no funciona cuando yo he querido hacer las cosas ¿qué? A mi manera. A mi manera. Vamos a orar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida pueden ser posibles solamente si usted toma la decisión de seguir las instrucciones de Dios? Y no las instrucciones que a ti te parecen, a medias, como tú consideras, no, las que Dios. Yo creo que para el pueblo de Israel y para Josué era una locura, era algo que no tenía sentido. Ir cada día a darle 7 vueltas a unos muros, cuando lo que ellos necesitaban era que esos muros cayeran, que esa ciudad fuera tomada para poder proseguir hacia la promesa que Dios les había dado. Pero Josué simplemente tomó la decisión de tomar la instrucción de Dios como aquello que ellos necesitaban. Cuando Pedro está allí en la barca y le dice al Señor: no hemos pescado nada en la noche. Él era un pescador experto, Jesús no, Jesús era carpintero. Pero el Señor le dice: ve y tira tus redes a la derecha. Pedro le dijo: pero Señor, ya toda la noche lo hemos intentado. Y él le dijo: tíralas. Y dice que Pedro lo hizo, que sacaron multitud de peces. Es seguir las instrucciones. ¿Cómo nos cuesta, no? Siempre le estamos diciendo al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que vivir de esa manera? ¿Por qué tengo que quitar aquello? ¿Por qué tengo que poner esto otro? Y si hay algo que nos caracteriza en la palabra de Dios al leerla, es ver a estos hombres, como Moisés también. El Señor lo llama y le sacó miles de excusas: no sé hablar, ¿qué les voy a decir cuando me pregunten? Al último el Señor le dijo: mira, yo soy el que soy, simplemente ve y obedéceme, sigue las instrucciones. Dios en su palabra nos da eso, instrucciones, no sugerencias, no para que usted piense si sí o si no, no. Instrucciones que con el tiempo se convierten en bendiciones para nuestra vida. Permite que ese sea tu vida cristiana, una vida de instrucción para que sea una vida de bendición y no una vida de sugerencias
para que tu vida sea de problemas y de dificultades. Padre, gracias. Gracias por bendecir a tu iglesia. Gracias por el testimonio de Osmar. Gracias por el testimonio de doña Electo, doña Regina. Bendícelos allí en su tierra, en Barranca Bermeja. Ábrele puertas para que don Electo pueda ser operado rápido de esa cirugía en su rodilla que tanto la está necesitando. Y bueno, permítenos también a nosotros tener un año financiero diferente, que podamos aprender que esta alcancía que vamos a recibir ahora sea para recordarnos cada día que tú esperas de nosotros dirección en una buena mayordomía y en una buena administración de todo lo que tú pones en nuestras manos. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.